Voy a grabar para... voy a utilizar este tablero de Post-it. No sé si lo están viendo, porque a veces presento y no se ve. Bien, la tesis de la religión. Te disculpen la falta ortográfica, pero lo importante es el concepto. Y la construcción social. Aquí hay varios factores que hay que determinar. Estoy presentando, ¿cierto? Experto, ¿lo ves? Sí, profe, sí lo estoy. Ajá, gracias. Entonces, si la religión es una construcción social, tenemos que plantearnos dos preguntas eh, que son de índole, una de índole cognitivo o psicológico y la otra de índole ontológico. Eh, Hay valores objetivos, mejor dicho, la realidad de la religión, y vamos a ver el concepto de religión, religare, es objetiva o subjetiva. Hagamos esto como pregunta. ¿Por qué? Porque si ustedes se han percatado hasta el momento que hemos estudiado a Melanie Klein con todo lo que es la incidencia de la maternidad, el drama y la crisis del parto, la añoranza eh, ontológica de la esencia de una persona al nacer, es como la añoranza de esa tierra prometida. Ahí hay un factor objetivo, pero también hay factores subjetivos, o sea, que viene de la experiencia del sujeto, inconsciente, pero experiencia. Por otro lado, lo que vimos en Colbert, que es la construcción de la moral, si uno analiza, y lo que habla también Jean Piaget, es una construcción experiencial. Para estos dos autores, para Colbert y para Piaget, la moralidad se empieza a sensibilizar y a manifestarse producto de las experiencias sensoriales que manifiesta el sujeto. ¿A qué me refiero a las experiencias sensoriales? A todo lo que puede pasar un sujeto que pasa por sus sentidos, que pasa por sus sentidos, que pasa eh, por su tacto, gusto, olfato, y que va construyéndose precisamente por esa experiencia. Entonces, vamos a utilizar tres tesis para desglosar este tema. Necesitamos utilizar tesis existencialistas, que usted ya lo hemos definido, sobre todo la tesis de Berger y Luckmann. De hecho, el libro que ellos plantean es precisamente como se titula la clase del día de hoy, que es la construcción social de la realidad. La construcción social de la realidad, o sea, la sociedad es una realidad construida. Esa es una tesis. Ellos que eran, ya voy a mencionar que eran cada uno, porque estos son dos individuos, Berger y Luckmann. Peter Berger y creo que era John Luckmann, murieron en el 2016, 2017, iniciaron en el siglo XX. Por otro lado, tenemos que utilizar para desglosar esta situación, porque de hecho esto viene en el último módulo que estamos dando referencia a esta clase, que es la patología. Pudiese manifestarse patología, la religión manifestar patologías en el individuo, situaciones que alteran su estado emocional
o le crea serenidad, es una construcción de la sociedad, es una construcción del individuo, o existe una realidad ontológica en sí, en esencia de la experiencia religiosa. Entonces tenemos que tocar las tesis evolutivas o del desarrollo del señor Eric Erickson, muy conocido sobre estudio de la conciencia del desarrollo humano. Por otro lado, no podemos dejar a un lado, para definir todo esto, y por si acaso nos podemos encontrar con existencialistas fundamentalistas, o sea, aquellos que van a no van a negociar y van a decir que sí, la realidad es una construcción social, y para que no nos digan fanáticos religiosos, en la cual necesitamos autores que partan de la ciencia para debatir cualquier argumento desde la construcción de la realidad, es fundamental tocar al señor Immanuel Kant. Entonces vamos a utilizar las tres tesis de estos temas para, a ver, ¿cuál es la gran pregunta? ¿La religión tiene, es una construcción social? ¿Es una construcción social? ¿Es una realidad construida que me da lineamiento? ¿O eh, esa realidad que es, yo lo veo objetivo, es la construcción que parte de una experiencia particular que contribuyen a esa realidad objetiva? No sé si me logro explicar. O sea, según la experiencia del individuo, va creando esa realidad que de tal manera la coloca como una verdad absoluta y que la imparte a los demás, las influye en los demás, inclusive podemos decir, impone al otro para que también sea manipulado, domesticado su concepción de espiritualidad. Vamos a ver la tesis de si eso es así, si eso no es así. Y pues por otro lado, ¿qué dice la psicología? Y obviamente, ¿qué va a decir la filosofía en ese sentido? Tenemos que tomar estos tres puntos. Entonces, estos van a ser como las tres corrientes que vamos a utilizar en el día de hoy. Partimos por la primera, que es la tesis de los señores Berger y Luckmann. ¿Qué hablan ellos? A ver, ellos hablan ellos son fenomenólogos sociales. ¿A qué se refiere fenomenólogos? Estudian los fenómenos, todo fen- los fenómenos, fenómenos. Me pueden interrumpir cualquier comentario, cualquier tema, ¿no? ¿Qué es los fenómenos? La sociología particularmente es una ciencia fenomenológica. ¿Qué quiere decir fenomenológica? Observa los acontecimientos que solamente y nada más pueden ser visualizados o experimentados desde los sentidos. Eso quiere decir eh, el fenómeno. Los fenómenos son aquellos acontecimientos que pueden ser captados, que pueden ser palpados desde los sentidos. Entonces, Berger y Luckmann eran dos sociólogos, una ciencia bastante moderna del siglo XIX, en la que ellos interpretaban que la sociedad es una construcción social. Es una construcción social. Que aquí también quiero poner bastante contexto. Recordemos que inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, es la cumbre del cientificismo, o sea, la ciencia por la ciencia. De hecho, el padre del cientificismo, o sea, el que si no es medible, si no es estadístico, si no es racional cualquier acontecimiento, entonces no lo tomo en cuenta, no lo voy a utilizar, no lo voy a tomar en cuenta. O sea, no lo voy a utilizar como una métrica. Es la ciencia por la ciencia, sin tomar fenómenos metafísicos como lo hacíamos en la antigüedad. En la antigüedad no teníamos estos problemas porque utilizábamos métodos metafísicos en la que no teníamos referencia o estadística de algo, pero no descartábamos los incidentes que no eran medidos por la ciencia o aquellos elementos que no eran medidos cuantitativamente.
Ahora tenemos una problemática con la ciencia porque creemos que la ciencia es aquello que todo es medible. En la antigüedad la ciencia era todo aquello que es medible y aún no medible. Por eso que la ciencia, su padre es la filosofía, la- es la madre de toda la ciencia, utilizando lo que no es medible y lo que, no, lo que mide, lo metafísico y lo material, lo inmanente. Entonces, estos señores argumentaban que eh, todo parte de la experiencia. Aquí es bastante similar a lo que hablábamos ustedes, lo que habló Manuel sobre Piaget, perdón, sí, Piaget. O sea que la experiencia es la puerta de entrada. Si no pasa por la experiencia, no hay construcción de nada, no hay realidad, porque para ellos la gran pregunta es la realidad, lo real, lo que yo digo que es real. En este momento estamos enfrente de una computadora. ¿Esto es una construcción o una construcción social o es en sí, esa realidad fue construida por un ser humano o tiene características innatas de ella? Bueno, uno dirá, bueno, ¿qué asunto de estos señores que se ponen en esa situación? Claro, porque ellos lo que estaban definiendo era si la sociedad está por esencia en el sujeto, en la persona, vivir en sociedad, o es una construcción. Partimos de que ellos hablan de que la sociedad es o sea, si parte por la experiencia crea la realidad. Y tiene bastante de empirismo en ese sentido. Eh, y que Profe, hay, hola, eso que usted estaba hablando de que se construye o que se percibe, eso es el diálogo hoy en día que he escuchado en muchos videos de las personas estas que se autoperciben o indican que la mujer es un constructo de la sociedad. O sea, ahora sé de dónde están sacando exactamente todo este tipo de ideologías con las filosofías y psicología del pasado. sí tiene que ver mucho, aunque cuando ellos plasmaron estas tesis, no necesariamente hablaban de la desconstrucción o construcción de la genética, ya del género en este sentido, pero posteriormente, por ejemplo, Simone de Beauvoir, que es la que va a tomar mucho del existencialismo de su marido, de su esposo, que es Jean-Paul Sartre, va a definir que sí, sexualmente hasta el sexo es una construcción social, porque aquí vamos a hablar de las instituciones, si el hogar es natural o es creado, si la religión es natural o es creada. Bueno, posteriormente, Simón de Beauvoir va a decir, bueno, también como estas instituciones que son normativas y régimen de la sociedad, también el sexo, que es también una normativa social, según la tesis de Beauvoir, es una construcción. Y tal como lo menciona Manuel, se fundamenta en ese sentido, en esa línea del género, ¿no? De que es una construcción, también una construcción. Mucho tiene que ver el existencialismo de su esposo, Jean-Paul Sartre, que va a mencionar que el ser humano no nace, sino que se hace, sino que se va desarrollando, se va creando. Pero aquí te entraríamos en muchos otros temas, como la escuela de Frankfurt, que es la madre y maestra de toda esta situación y que pues la, la, la doctrina católica en este sentido ha intentado pues tener tesis que fundamenten que pues no necesariamente es así el asunto. Pero en esa línea va, en esa línea va. Eh, Según estos dos sujetos, según Berger y Luckman, estos dos sociólogos, hay una etapa en que el sujeto es externalización. O sea, que este es externalización, en la etapa en que manifiesta sus sentidos o sus emociones, mejor dicho, manifiesta sus emociones.
¿sí? Y todo lo capta o todo lo experimenta o lo vive, todo lo vive según las experiencias. Esta etapa es la primera etapa de nosotros, los seres humanos. A diferencia del animal, según la tesis de estos señores, el animal no puede habitar en otro lugar que no sea el que ellos han nacido. El ser humano puede adaptarse y vivir en otros ambientes o hábitats que no necesariamente son los que han vivido. Si uno saca al león y lo lleva a otra zona, hay probabilidades que ese león vaya a morir porque no tiene la capacidad de manifestar en las experiencias la adaptación de lo que siente. Por eso es que algunos animales mueren en cautiverio y todo aquello que... ¿El cautiverio qué es? Intentar que el animal se adapte a un lugar, a una zona que no es la habitual de la cual ha nacido. Entonces, bueno, entonces dice, bueno, el único que puede tener esa capacidad de adaptación a los ambientes, al hábitat, es el ser humano. eh, Se va a socializar en otros ambientes o va a habitar en otros ambientes. Esto le permite una externalización. Primera tesis de Borger y Gluckman es que es la externalización, que todo lo que uno va a aprender es por medio de la experiencia. La experiencia esa que empieza de 0 a 4 años, a 0 a 4 años, y que va a ser factor determinante para la convivencia posterior, 0 a 4 años. No sé si se logra ver ahí, 0 a 4 años. La externalización. Bien, esas experiencias que son experimentadas son alimentadas o son sostenidas por las normativas que nos dan el entorno. Aquí influyen mucho los padres y esas experiencias, las experiencias pasan a ser pasan de subjetivas a objetivas. Me doy a entender aquí. A ver, si uno capta todas las experiencias, a ver, todo lo que uno experimenta son experiencias y uno aprende en función de las experiencias, uno va a adoptar experiencias que no necesariamente son las de uno que ha vivido, sino también las experiencias ajenas. Y esas experiencias ajenas, que son las de nuestros padres, van a unirse con nuestras propias experiencias particulares y nos van a dar un norte de identificar posteriormente en edad de que no solamente existen situaciones personales, sino también hay situaciones generales. Por ejemplo, los hábitos. Los hábitos son experiencias objetivas, experiencias que han pasado de un plano personal a un plano comunitario, un plano objetivo. Uno, según la tesis esta, uno está adoptando experiencias de otras personas que las traslada a una realidad objetiva. Entonces aquí viene la primera interrogante o la primera situación. Lo que yo estoy viviendo, lo que yo he creado como una realidad, ha sido por experiencias de otra persona que las he adoptado y a este término de mi vida he llegado a la conclusión que son así porque la he vivido, porque me las criaron, porque me las educaron. Entonces empieza el ser humano a deliberar si realmente hay una situación objetiva. Este término le llama objetivación. 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 La primera es externalización. Lo segundo es objetivación. O sea, donde ya el ser humano dice, no, eso no son simplemente situaciones particulares. Ya la realidad es así. Es así. No es porque yo lo experimenté, sino porque es así. Eh, Aquí pasa otro fenómeno, porque estamos estudiando fenomenología. ¿Cómo se construye una sociedad?
Vamos a ponerlo aquí al ladito. Las experiencias, para que se conviertan objetivas, o sea, una realidad objetiva, se produce un fenómeno que se llama habitualidad. O sea, ¿qué es una habitualidad? Una constancia. Una constancia. Según estos señores, Berger y Luckman dice, lo que va a dar, lo que va a dar sentido a la sociedad es precisamente la constancia cuando realizan un acto o una costumbre. Esa constancia, esa habitualidad los convierte en personas objetivas, que todo mundo lo hace, que todo mundo lo practica, que es la identificación de una región, de un lugar. Entonces, esa habitualización crea, esto es como pedagogía del fenómeno, crea otra situación, vamos a abrirle un slide aquí, que es la institucionalización. Institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? Que ya el hábito objetivo se convierte en el garante del lugar, del sitio y de la costumbre, va a crear cultura. O sea, necesita el ser humano mantener en tiempo hábitos para que se perpetúen y convierta el lugar en una institución, institucionalización. Y esto se sabe que al no estar el fundador o el que inició el proceso, necesita institucionalizarse para que permanezca en tiempo. Por ejemplo, al morir el autor, el jefe de un sitio que forjó, necesita que se institucionalice. Entonces, ¿cómo nace la institucionalización? Cuando los hábitos ya no son particulares, sino son objetivos. ¿Y cómo se objetivizan? Formas, dándole orden, reglamentándolo, escribiéndolo, instituyéndolo, convirtiéndolos en reglas, en normativas. Para Berger y Luckman va a decir que, ok, por ejemplo, la religión es un fenómeno que parte de una experiencia particular que posteriormente lo trasladan a una experiencia colectiva que se transforma en una realidad objetiva. Aquí el término realidad objetiva no es porque lo es, sino para darle una referencia de estudio de que el ser humano lo ha convertido en objetivo, pero no es porque ellos creyeran o porque no es porque su tesis habla de una realidad objetiva, que ahora lo vamos a ver con Kant, porque hay que ver la otra parte de la moneda. Por lo tanto, la religión necesita de costumbres, de hábitos que permanecen, no solamente de hábitos subjetivos, sino de costumbres que se mantengan en tiempo. Para eso hay que darle normas, hay que darle leyes. Eso ayuda a institucionalizarla y que sea garante en el tiempo, como por ejemplo, ponerse la ceniza todos los miércoles ya no va a ser en este sentido por parte de una región o de una familia o de un grupo o de una etnia, sino que es una institucionalización de la religión para que todo el que cree en esa creencia, el miércoles primero de Cuaresma, el primer miércoles de Cuaresma, puedan practicar el ejercicio de la ceniza en la frente. Eh, Eso lo institucionaliza, le da una garantía de institucionalidad. Esta tesis va a decir que hay tres estamentos que se institucionalizan. Número uno, el Estado. Para poderse mantenerse en tiempo hay que institucionalizarlo con normas y leyes, sobre todo el Estado democrático, que no nos vamos a meter en ese estado de política. Dice que faltan 10, si se cae, nuevamente nos unimos. Por otro lado, la familia, o sea, la concepción de familia es algo que es construido, según la tesis de Berger y Luckman.
porque son costumbres que nacen de una experiencia particular, que se trasladan a un proceso objetivo y que para mantenerlo en el tiempo se ha institucionalizado. Y obviamente la religión, la religión que es la realización de, según desde el visto de la antropología y de la sociología, las costumbres de actos y acontecimientos y servicios que el hombre intenta unir su espiritualidad, su concepto de espiritualidad con su realidad, la convierte en una costumbre en tiempo, como lo hace la religión. Lo institucionaliza. De hecho, esto contribuye a tipificarla. ¿Qué es tipificarla? Miren lo que se llegó a toda esta tesis que es importante estudiarla. Es importantísima tomarla en cuenta. Esto ya es bien profundidad del asunto. Dice, bueno, estas tres institucionalizaciones se deben tipificar. O sea, ¿qué es tipificar? Es colocar según la situación, tipificar, tipificar. O sea que no todo el tiempo va a estar religioso, no todo el tiempo va a estar en familia, no todo el tiempo va a estar en concepción de Estado, sino que según las situaciones en las que padece el sujeto, en la que vive el sujeto, la persona, y los roles, porque para cada situación debe existir un rol. Por ejemplo, el rol de familiar son los padres, el rol del Estado son los policías, son el presidente, pero el rol de la religión es el sacerdote, el clérigo, el imán, el rabino, que ayuda a tipificar y a dar una identidad visible de lo que es la institucionalización, que es un esfuerzo del hombre para organizar el Estado. Claro, ellos lo estaban llevando a un asunto del Estado, pero toca la religión en el asunto de que es una construcción que parte de una experiencia. Y yo aquí no quiero desacreditar, aquí sí abro un paréntesis y opinión personal, no desacreditamos que existe una contribución de la construcción social, pero ahora cuando vemos acá, vamos a ver que también hay una realidad objetiva. Cierro paréntesis. Para esta tesis es solamente una realidad que parte de una experiencia. Por lo tanto, la religión y su experiencia es una construcción que parte de una realidad que se está construyendo de una experiencia y que el hombre lo coloca de manera objetiva para referencias de otros que deben adoptarlas, que son adoptadas y así institucionalizar en este sentido, la construcción de la realidad, la construcción, en este sentido, la construcción social. Entonces, eh, de hecho, hay una cuarta que es la legitimación, que es el esfuerzo para que se mantenga en tiempo. El esfuerzo para que se mantenga en tiempo. Ese sería como otro punto que todos, al saber que es una contribución heredada, la legitimiza, o sea que la mantiene en tiempo, la mantiene en tiempo. Que legitimizar es que es una herencia que hay que custodiar y mantenerla porque hay una influencia muy emotiva, muy de uno allí y que hemos sido heredados de esa situación y hay que custodiarla de generación en generación. Pero porque ha sido aprendido inconscientemente, hemos aprendido esta situación, producto que nuestros padres nos criaron de esta manera, nos bautizaron, nos metieron a la vida religiosa inconscientemente, así que probablemente es el inicio también de trasladar lo que ha sido mi concepción religiosa a mis hijos, pero sin ningún sentido en esencia, producto simplemente de la tradicionalidad y de lo que hace todo el mundo, ¿no? No hay un cuestionamiento interno. No sé si se logró visualizar, entender, no sé si los enredé, porque aquí está la tesis donde estamos hablando, estamos viendo la primera tesis, que es una tesis social, psicosocial de Berger y Luckman, que parte de una construcción.
La sociedad es una construcción del ser humano según sus experiencias, que pasa de una situación particular, experiencial, y que la coloca como objetivo, como una realidad objetiva, que influye en los demás para que adquieran esa visión objetiva y de esta manera institucionalizarla. Institucionalizarla. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque hay que ver y debatir, identificar qué tan real es la visión de Berger y Luckmann, qué tanto hay distancias de una convicción real de la experiencia, porque sí, ciertamente la experiencia es una realidad particular, seguro que sí. Habla de experiencia, la experiencia es de uno, no de otro. Cada uno tenemos nuestra propia experiencia y que vivimos en, compartimos una institucionalización, pero ¿habrá algo realmente que sea objetivo? O sea, todo es construcción. La religión y la experiencia es una construcción o hay algo objetivo, algo objetivo. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ir sacando. Ya vimos la primera tesis mm, social de estos sociólogos, Berger y Luckmann. Preguntas, comentarios, ya pronto se está, restante 2 minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ahora al final vamos a hacer un mapa conceptual y bueno, ahí lo vamos a ir amarrando a las preguntas que podamos tener. Bueno, vamos a ver en lo que, antes que se caiga el Zoom y volver a entrar. Entonces, ¿qué habla Erickson? Porque si esto es un asunto social, ¿qué habla Erickson según la característica evolutiva del sujeto, el desarrollo del sujeto? Eh, bueno, Erickson, que es psicólogo del desarrollo, claro que tampoco no va a tocar un asunto desde la esencia, va a tomar mucho del existencialismo. Él va a decir que las experiencias van a causar crisis. Y crisis es el paso de un estado a otro. Hay crisis naturales, como por ejemplo la muerte, una crisis natural. Y miren que ahora aquí entra la parte objetiva. La muerte, eh, el crecimiento. De hecho, Erickson decía algo muy interesante. La sexualidad está muy unida al anterior, que es el crecimiento, o sea, el desarrollo humano. Pero hay crisis que son evolutivas. Crisis evolutiva. Y aquí nos vamos a meter por un instante en las crisis evolutivas de Erickson y lo vamos a relacionar con la tesis anterior de Berger y Luckmann. ¿Cuáles son las crisis evolutivas? Bueno, que cada sujeto pasa por 8 etapas. 8 etapas. Desde el momento que nace, por ejemplo, en la primera, empezamos por una etapa de confianza y desconfianza, que es de 0 a 2 años.